Hola, buenos días, Dios te bendiga, o buenas tardes, depende de donde nos veamos, amén. En esta preciosa tarde del Señor, digo tarde ya que aquí pues son las 12, casi las 12 de la tarde. Estoy pasando por aquí para dejar unas palabras que venía meditando en la mañana de hoy, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Sabemos que la palabra se dirige a los jóvenes, ¿verdad? De hoy. Esta palabra es una palabra de aliento, una palabra, pero también nos da un mandato y le da un mandato a los jóvenes porque está acentuada con un acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, para cuando lleguen los días malos no digan no tengo en ellos contentamiento. Amén. Por eso en esta mañana quiero compartirte estas cortas palabras, ¿verdad?, de aliento y que te sirvan para seguir adelante. Tú joven que me escuchas, tú joven que estás viendo este video, este live aquí, solamente quiero, ¿verdad?, que creemos conciencia. Cuando Eclesiastés, ¿verdad?, el libro de Eclesiastés, vemos que es un texto escrito por Salomón el sabio. Sabemos que Salomón era un hombre que tenía una sabiduría de Dios tremenda, pero más adelante, después de su juventud, Salomón entra en una edad avanzada y después de todo eso, de haber transmitido todas las etapas de su vida, consejos y vivencias, aleluya, como joven, ¿verdad? Él nos deja saber a los jóvenes que se acuerden de su Creador en los días de tu juventud. Salomón tenía en su etapa, hubieron 3 etapas de la vida de Salomón. Los 3 libros escritos por él, sabemos que es Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés. Y en Cantar de los Cantares, Salomón revela la fase o esa parte romántica de su juventud. Y sabemos que eso es lo que más hoy los jóvenes, ¿verdad?, pues practican o quieren practicar, ¿verdad? Pero todo en el tiempo de Dios es cuando tiene éxito y cuando tiene un fin no amargo, cuando tiene un fin con una buena paga. Todo tiene que ser transmitido, hecho en el tiempo de Dios. Por eso espera, joven, espera el tiempo de Dios y más adelante te acordarás de estas palabras. Espera el tiempo de Dios y Dios te pondrá en el camino a aquella persona que tú necesitas, no a la persona que tu corazón desee. ¿Por qué? Porque acuérdate que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y muchas veces nuestro corazón sí mora la presencia del Espíritu Santo, pero muchas veces nosotros le damos cabida a las obras de la carne, a la concupiscencia, a esos pensamientos que vienen y se apoderan de nuestra mente, y entonces tendemos a caer o tendemos a mirar aquello de una forma que no debemos, y entonces ahí cuando el plan de Dios se entorpece, se entorpece. Por eso es bueno que esperes el tiempo de Dios y que sigamos ese consejo de que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud, para que puedas llevar ese camino que Dios ha trazado para ti y ese camino pueda servir para salvación a otras almas, para salvación a tu vida, y que puedas tener una juventud fructífera en los caminos del Señor dirigido por el Espíritu Santo. En Proverbios, Salomón revela la fase adulta. Ya vemos que en el Cantar, ¿verdad?, pues él estaba un poco más joven. Ya en Proverbios, pues él revela su fase adulta y madura. Amén. Sabemos que en el camino vamos madurando, en el camino vamos aprendiendo y vamos entendiendo cosas que antes nuestra mentalidad de joven no entendía. Pero Salomón fue el hombre que Dios escogió para que a través de la sabiduría dada por Dios y la guianza del Espíritu Santo en esta mañana o en esta tarde tú recibas esta palabra. Y en el libro, ya pasando de Proverbios, donde él entra en esa fase adulta, vemos que él entra en el libro de Eclesiastés a revelar su fase ya en la vejez. En esa etapa Salomón ya ha experimentado muchas etapas, muchas situaciones en su vida, muchas cosas por las cuales tú como joven vas a pasar, muchas situaciones por las que vas a enfrentar, amén. Por eso es bueno que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna. Lo dice la palabra claramente. Joven, escudriña la palabra del Señor para que cuando te tropieces con estas situaciones puedas tú resolverlas a través del Espíritu Santo y de la guianza
casa de Él, y que Dios sea quien te guíe y te dé esa misma sabiduría para que puedas entender lo que está pasando y puedas tú ser de ejemplo para los demás y puedas tú aconsejar a otros a través de tus vivencias, no a través de lo que vemos a través de las redes sociales o lo que leemos en un libro, porque no hay algo más hermoso que dar un consejo por una vivencia adquirida en algún momento. Y por eso en Eclesiastés ya vemos una mentalidad de Salomón diferente a la mentalidad que hubo en el comienzo en el libro de Cantares. Ya el enfoque era diferente, ya sus pensamientos no eran los mismos, ya su carácter iba cambiando. Y en Eclesiastés, Salomón cuando revela, ¿verdad?, toda esa reflexión, porque el libro de Eclesiastés es un libro donde él revela toda esa trayecto de su vida y puede dejar saber, como dijo en un momento dado, que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Pero también hay un texto que dice que vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo es vanidad. O sea, él pudo entender que muchas cosas que estuvieron en su corazón fueron ya vanidad. Pero en ese momento, por ejemplo, en el libro de Cantares, él no entendía que eran vanidad. Él entendía que era un deseo, que era una llama, que era un fuego ardiente, ¿verdad? Toda esa ese gusto, ese enamoramiento que nos da en esos años de juventud, que no es malo, pero hay que saber controlarlos, que no es malo, pero ese tiene que ser dirigido por Dios para que no caigamos en tentación, para que no caigamos en esa concupiscencia. ¿Por qué? Porque la concupiscencia sabemos que es un deseo, amén, y ese deseo engendra el pecado, y cuando el pecado pare, lo que da luz es muerte y perdición. Y por eso en esta hora yo te estoy dejando saber estas palabras, de que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando vengan esos días difíciles no digas en ello no tengo contentamiento, porque el contentamiento tienes que buscarlo ahora que tienes la fuerza, el vigor. ¿Y cómo se busca? Ayunando, orando, buscando presencia de Dios, predicando su palabra, poniendo el reino de Dios y su justicia primero, y entonces todos tus anhelos conforme a la voluntad de Dios vendrán por añadidura. Amén. Así que mira, cuando un ejemplo, cuando Josué sirvió al Señor desde su juventud, Dios lo escogió como un sucesor y de legislador y profeta más importante del Antiguo Testamento, porque cuando ponemos las cosas de nosotros a un lado y lo de Dios primero, Dios nos exalta, Dios nos redarguye y nos multiplica, Dios nos bendice. También pasó con David. David temió a Dios desde su juventud. Y sabemos que David tuvo problemas porque David cayó en un pecado, David pecó y todo eso. Pero sabes que él reconoció lo que había hecho y Dios lo perdonó. Que sí hubieron unas consecuencias, sí, porque el pecado tiene consecuencias. Dios perdona nuestros pecados, pero hay que pagar las consecuencias. Y David pagó sus consecuencias. Lee la historia de David. No te voy a hablar de David ahora, pero léela para que entiendas cuáles fueron esas consecuencias. Y una de las cosas que quiero dejar saber por aquí es que si no buscamos a Dios, podemos caer en esa situación que cayó David, y las consecuencias no son agradables. Las consecuencias del pecado muchas veces llegan hasta la muerte. Así que líbrate de eso, líbrate de esos juicios, tú joven que me escuchas en esta mañana, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, así como Daniel se acordó de su Creador. Desde muy joven, acuérdate que Daniel se acordó de su juventud, de Dios desde muy joven, y tuvo un ministerio extenso y próspero. Así que hay propósitos en tu vida. Solamente tienes que buscar a Dios para que Él te revele y te guíe y te diga cuáles son esos propósitos. Pero joven, tú ahora estás en tu fuerza, en tu juventud, en tu vigor. Aprovecha el tiempo en las cosas de Dios, porque los tiempos que están llegando son tiempos apocalípticos, son tiempos difíciles. La palabra del Señor se cumple. Cristo está a las puertas, Cristo está por venir. Amén. Faltan varias cosas por cumplirse, pero eso no quita que su venida no esté cercana. Y hay un texto bien triste que dice que aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de muerte. Procura que tu nombre esté escrito en ese libro de la vida, para cuando todo esto pase y vayamos a morar con el Señor y esos libros sean abiertos, tu nombre esté escrito ahí. Acuérdate que yo sé que como jóvenes a veces tenemos unos vacíos que llenar,
y como un vacío existencial, ¿verdad? Con fantasía, con los deseos que ofrece el mundo. Pero déjame decirte que el mundo y sus deleites pasan, dice la palabra. El mundo y su deleite es pasajero, pero en ese pasar de la vida, muchas veces nuestra vida se va, porque nos dejamos llevar por los deleites pasajeros de la vida. Amén. Por eso en esta hora yo quiero que tú entiendas que después de experimentar todos los placeres de la vida, Salomón entendió y descubrió que solo en Dios, el Creador, y es el ser humano, del ser humano se encuentra la verdadera felicidad de su vida, para su alma, para su vida. Amén. Búscate el Salmo 43:4 y léelo. Así que, joven, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Dios te bendiga, medita en esta palabra y damos gloria al Señor por esta oportunidad. Y espero que estas palabras sean que te sirvan de mucho, ¿verdad?, en tu vida, y puedas reflexionar y meditar en ella, y podamos comprender y entender que la palabra de Dios se cumple conforme a su misericordia y a su voluntad en nosotros, pero que nosotros tengamos no solamente el querer, sino el hacer. Dios te bendiga.